vamos a ver qué es primero ciencia de la computación, qué es programar en ciencia de la computación, y luego vamos a ver lo que es exactamente pensamiento computacional. ¿Qué es ciencia de la computación? Veámoslo de una manera muy sencilla. Esto me lo transmitió también un profesor que me enseñó bastante en la universidad. Es el profesor Ernesto Cuadros, aquí en Perú es un seguidor, propulsor de lo que es ciencia de la computación, y él siempre me decía, Elian, mira ciencia de la computación como simplemente dos componentes que dependen entre sí y se equilibran juntas. Velo como un binomio, me decía. Y este binomio consiste en la inteligencia y la velocidad. Nada más. Eso es ciencia de la computación. ¿Quién te da la inteligencia? Pues el ser humano, ¿no? Nosotros, todos nosotros. ¿Y quién te pone la velocidad? Un computador, ¿no? La máquina, el dispositivo que vayas a usar, que vayas a programar. Entonces, me decía esto, ¿no? Ciencia de la computación es ese binomio en la que el ser humano tiene que aprovechar esa velocidad, esa potencia que le da la máquina, y la máquina pues tiene que recibir, ¿no?, la inteligencia del ser humano. La inteligencia tiene que ser aplicada en la máquina, ¿no? Y con estas dos cosas puedes crear lo que quieras. Puedes hacer maravillas, ¿no? Puedes trascender en la tecnología. Y es cierto, es muy cierto, ¿no? La ciencia de la computación es eso, un binomio entre la inteligencia que la pone el ser humano y la velocidad que la pone la máquina. Pero ¿cómo comunicamos estos dos componentes? A través de la programación. ¿Qué es programación? Nosotros podemos escuchar ese término, programación, no sé, pues, yo sé programar la alarma, yo sé programar mis actividades. Sí, está bien. Eso es programar, ¿no? Dar instrucciones, ¿no? Crear instrucciones de manera ordenada, ¿no? De tal manera que cumplas algún objetivo. Pero vayamos a centrarnos en el campo de ciencia de la computación, ¿no? Programación lo podemos entender como, ¿no?, darle instrucciones a la máquina, ¿no?, darle algunos pasos para que pueda solucionar algún problema, ¿no? ¿Y quién lo hace? Pues, valga la redundancia, un programador, ¿no? ¿Qué imagen tenemos de un programador, no? Quizás la mayoría de nosotros escuchamos programador y nos imaginamos esto, ¿no? Alguien sentado en la máquina, escribiendo rápido, ¿no? Como todo un experto, como Flash, escribiendo en el teclado, aparecen un montón de símbolos en la pantalla. Sí, esa es la imagen que tenemos de un programador, y sí, existen programadores así, pues, pero son programadores súper especializados que hacen cosas bien específicas. Pero programar, en sí, la esencia de programar es darle esas instrucciones en determinada forma, ¿ya?, en algún lenguaje a la máquina. Entonces, veamos lo que implica programación. ¿Y qué es en concepto? Es el arte de indicarle a una computadora lo que tiene que hacer mediante un conjunto de instrucciones. Escribimos código, ¿sí? Es código, las letritas que vemos en la pantalla de un programador. Codificamos, codificar, programar también, pero lo hacemos a través de un lenguaje de programación. Así como nosotros necesitamos comunicarnos con, no sé, con Italia, con Colombia, con Francia, ¿no? Bueno, Colombia no, tenemos el mismo idioma. Con, digamos, Estados Unidos, necesitamos un lenguaje, necesitamos un idioma. Igual, para comunicarnos con la máquina, existen también lenguajes de programación, ¿no? Y todos estos logos que vemos aquí son unos cuantos, una parte de todos los lenguajes de programación que existen. Cada uno tiene una función específica, por eso han sido creados un montón de lenguajes de programación. Por ejemplo, algunos están optimizados para crear aplicaciones móviles, algunos están creados para crear sistemas informáticos, creados para, por ahí, algún sistema de inteligencia artificial, ¿no? Es por eso que existen bastantes lenguajes de programación. Entonces, este lenguaje nos permite poder programar una máquina, ¿no?
Y claro, también de hecho hay un programador, una persona ya instruida en lo que es lenguaje de programación. ¿Y qué es lo que va a crear? Pues programas informáticos, ¿no? El resultado de aplicar programación en una máquina es algún programa informático. Todo lo que usamos en la computadora, desde el Zoom que estamos usando ahora, el Word, el Google Drive, el Chrome, todo ha sido hecho por un programador. Por detrás hay código, por detrás hay codificación, por detrás hay instrucciones, ¿no? Hasta el más mínimo botón que vemos por ahí tiene código, ha sido hecho por un programador. A veces pensamos que es una imagen, ¿no? O es una secuencia de imágenes lo que nos muestra la computadora. No, la realidad es que por detrás ha habido un programador o un equipo de programadores que han creado eso, ¿no? Y, y ahí es donde vemos, ¿no? El binomio que les mencionaba. La inteligencia del ser humano y el dispositivo a través de la programación, ¿no? Hecho con un lenguaje de programación y bueno, el humano viene a ser el programador, ¿no? El equipo de programadores. ¿Qué necesito para comenzar a programar? Quiero crear tecnología, quiero crear esas aplicaciones, quiero crear sistemas. Pues todo eso está dentro de lo que es ciencia de la computación. Y para ello tengo que, como les decía, comenzar a desarrollar nuestro pensamiento computacional. Ya sabemos qué es ciencia de la computación, sabemos qué es programar, sé que necesito un lenguaje de programación, pero tengo que comenzar por desarrollar un pensamiento computacional. Este pensamiento computacional, como su nombre lo dice, es pensar como un científico de la computación, ¿no? Pensar como un programador, pensar como un creador de tecnología. Para ello necesito fortalecer 4 pilares. En realidad tú desarrollas bastantes habilidades programando, pero les decimos pilares porque partes de estos 4 conceptos. Primero, la descomposición. ¿Qué es la descomposición? La capacidad de transformar problemas complejos en unos más fáciles de manejar. Normalmente uno programa porque tiene que solucionar algún problema. No sé, necesito crear un editor de texto para estos documentos. Entonces, ese es el problema. La solución, pues un sistema o una aplicación, ¿no? Algún prototipo que me permita resolver ese problema. Entonces, lo primero que haces es descomponer, ¿no? No resuelves el problema como un todo, sino creas subproblemas y una vez que solucionas los subproblemas, ya estás resolviendo el problema completo, ¿no? Eso es descomposición. Abstracción, identificar cuáles son los aspectos más importantes de un problema, ¿no? Ocultar los detalles en los que no necesitamos centrarnos, ¿no? Abstraer. Abstraer lo más importante, no irnos tan a fondo, no tan a los detalles, sino simplemente lo relevante. El otro, reconocimiento de patrones, ¿no? Reconocer aquello que se repite bastante para poder aplicarlo, ¿no? En otros problemas. Y el diseño de algoritmos, no sé si han escuchado también acerca de algoritmos. Un algoritmo es un conjunto de pasos que cumple algún propósito, ¿no? Si sigues el algoritmo vas a llegar a la solución correcta. Vamos a ver un ejemplo de cada uno de estos pilares de lo que es pensamiento computacional. Como les decía, la descomposición, ¿no? Fácil, descomponemos el problema en subproblemas para solucionarlos de a poco. Por ejemplo, ¿no? Cuando horneamos un pastel. Horneamos un pastel, hacemos el glaseado, ponemos el glaseado sobre la torta, ¿no? Y acá falta un par de pasos más, ¿no? Lo ponemos en el horno, ¿no? Etc. Pero podemos descomponer estos pasos, ¿no? No sé, quizás para que me ayuden mis hermanos, para que me ayuden mis hijos, mis tíos. Entonces descomponemos el problema, por ejemplo, de hornear un pastel, ¿no? Y les creamos subproblemas y por ahí mi equipo me puede ayudar a solucionar esos subproblemas mientras yo soluciono otro problema u otro subproblema y así todos juntos solucionamos el problema completo, ¿no? Y eso pasa también en programación. Por eso es que existen equipos de programadores, ¿no? Existe un equipo de programadores que tienen que estar perfectamente organizados para poder crear un sistema completo. Lo otro es la abstracción, como les decía. Identificar los aspectos más importantes de un problema. Por ejemplo, un ejemplo típico de esto es Google Maps.
Google Maps no nos muestra detalles de lo que es el mapa, ¿no? Por ejemplo, no nos muestra cuántos árboles hay en este parque, no nos muestra cuántas bancas hay por ahí, cuántas ventanas tiene esta casa, no. Simplemente de una manera bien abstracta te muestra el mapa de la ciudad, ¿no? Las esquinas, las carreteras, por ahí algunos colores que son fáciles de identificar y saber que es un río y saber que es un parque, nada más, ¿no? Entonces es una forma abstracta de representar una ciudad, ¿no? Un mapa. Otro ejemplo es, a ver, les podría ejemplificar una foto, ¿no? Muchas veces tomamos fotografías y las editamos, ¿no? Queremos aumentarle el brillo, el contraste, y ¿cómo lo hacemos? Pues a través de algún programa o el mismo celular, ¿no? Nos lo hace. Pero resulta también que el programa, o por decirlo, el programador que nos está permitiendo hacer esta edición de imagen, nos lo permite hacer de una manera abstracta, ¿no? Sin mostrarnos tantos detalles, porque en realidad la imagen por dentro tiene muchos más detalles, ¿no? Tiene números, tiene píxeles, es cuestión de imágenes, ¿no? Pero nosotros de una manera, bueno, el programador, ¿no? De una manera abstracta, permite que el usuario edite la imagen sin tener que profundizar tanto en lo que es los píxeles y los colores, RGB, los canales de los píxeles, nada de eso, ¿no? Entonces, es un ejemplo de abstracción, lo cual también sucede en programación. Creo que alguien ha estornudado por ahí. Salud. Entonces, el siguiente, ¿no?, que les estaba mostrando, el siguiente pilar es reconocimiento de patrones. Muy típico también. Cuando uno programa, uno se va dando cuenta que hay patrones y los vas aprendiendo y los vas aplicando en otro, a ver, en otro sistema, ¿no? Cuando vayas a programar otra aplicación u otro sistema, te acuerdas de los patrones que ya aprendiste y los aplicas, ¿no? Y reconocer patrones, pues también es una habilidad que ocurre en la vida diaria incluso, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos tejer esta almohada, ¿no? Podemos identificar una forma ahí en específico, ¿no? Una forma media triangulada. Esta forma se repite 5 veces, 6 veces, ¿no? Esta fila de esta forma de 6 veces, la repetimos 3 veces, cada una de un color diferente, y estas 3 filas de tejido lo repetimos otras 3 veces, ¿no? ¿Se dan cuenta cuál es el patrón? ¿Mm? Los 3 colores se repiten 3 veces, y en total hay 9 filas, ¿no?, de ese patrón, y cada fila tiene el patrón repetido, ¿no? Fácil. Los números también, cuando hacemos matemáticas o queremos identificar una serie de números, también encontramos patrones. Por ejemplo, aquí, ¿qué patrón pueden encontrar? Si observan un poco, ¿no?, ¿podrían identificar el patrón que hay ahí? Ujú. Ajá. ¿Cuál es el patrón? La cara, No, el patrón de estos números. O sea, ¿por el qué? uno. La sumatoria de los dos números da el siguiente. Claro, Una exacto, suma ¿no? consecutiva. Y eso es muy conocido como los números de Fibonacci, ¿no? Por ahí un italiano, ¿no?, se iluminó y se dio cuenta que incluso en la vida diaria encontramos estos patrones, ¿no?, representados matemáticamente como estos números, y por eso se llaman los números de Fibonacci, ¿no? Si te piden hallar el número de llegar a la serie de Fibonacci hasta, no sé, un número mayor a 50, pues tú ya sabes cómo llegar a un número mayor a 50, ¿no? Simplemente sumando los dos números anteriores. Entonces, el reconocimiento de patrones o desarrollar la habilidad de encontrar patrones también se aplica bastante en lo que es ciencia de la computación, ¿no? Y diseño de algoritmos, que es el cuarto pilar, ¿no? Los algoritmos sí es como el corazón del pensamiento computacional. Es como el corazón de ciencia de la computación también. Es un proceso, que dice acá, paso a paso, resuelve un problema o completa una tarea. Si sigues el algoritmo, así en el orden en el que te lo presenta, llegarás a una solución correcta, incluso para diferentes entradas. Por ejemplo, ¿no?, ¿cuál es el algoritmo de llegar con la ruta más corta de una ciudad a otra, ¿no? Entonces tú desarrollas un algoritmo, no sé, por ahí viendo las pistas, los kilómetros, el estado de la carretera, ¿no?,
los pasajes, y hayas un algoritmo para la ruta más corta de cómo llegar de una ciudad a otra, ¿no? Y ese mismo algoritmo lo puedes aplicar en cualquier otro lugar. Simplemente cambias las entradas, simplemente cambias la ciudad de origen y la ciudad de destino. Y eso sucede también en programación. Programamos un algoritmo, justamente podemos programar para hallar la ruta más corta, y lo mismo lo podemos aplicar en otros sistemas o en otras aplicaciones, ¿no? También es un pilar muy importante que se desarrolla. Entonces, programar no es solo escribir código, ¿no? No es solo teclear, ¿no? Y escribir símbolos, ¿no? O copy y pego por ahí, algo que encontré ya programado, ¿no? Sino también es aplicar pensamiento computacional, desarrollar esos cuatro pilares, ¿no? ¿Cuáles serán? Diseño de algoritmos, reconocimiento de patrones, abstracción y descomposición. Vamos a ver un ejemplo ya más con programación, alguno de esos pilares, ¿no? ¿Cómo empezar? Bueno, una de las plataformas más amigables para comenzar a programar y también desarrollar el pensamiento computacional es Codeor. Codeor te permite programar, pero a través de bloques, no a través de texto, ¿no? Cuando uno va a comenzar en este mundo de pensamiento computacional, lo más recomendable es que primero desarrolles esos 4 pilares antes de aprender la sintaxis de un lenguaje de programación. Entonces comienzas por programar con bloques, no con texto, ¿no? Todo lo que hemos visto aquí arriba, ¿no? Lo que hace este chico aquí es programación por texto, ¿no? Escribe texto, sintaxis que él ya aprendió, ya sea en la universidad, en el instituto, pero si queremos también transmitir y enseñar pensamiento computacional, lo hacemos a través de bloques, ¿no? Es atractivo, es bonito, es entretenido, tiene protagonistas de muchas películas, pero les diré que mientras tú desarrollas esto, vas a ver cómo vas aplicando esos 4 pilares del pensamiento computacional. Por ejemplo, ¿cómo llego del pajarito al chanchito? Si te dan solo estas instrucciones que están aquí, se dan solo estas flechas, ¿no? Quizás algunos dirán, sí, me voy en diagonal, ¿no? ¡Pum! Me voy directo. Pero no, ¿no? En este caso no podemos hacer esto porque las instrucciones que nos dan aquí no nos permiten ir en diagonal, ¿no? Solo nos permiten ir hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda, ¿no? Entonces, voy viendo una forma, ¿no? O un camino para llegar al chanchito, ¿no? Por ahí se me ocurre, ¿no? Me voy a la derecha y de ahí me voy para arriba. Sí, ¿no? Pues está bien, con eso puedo armar esta ruta usando estas instrucciones que me están ofreciendo. O también puedo ir hacia arriba y de ahí a la derecha, ¿no? También puedo hacerlo. O pueden encontrar otro camino, además de este y de este, podrían ver otro camino, otra forma de llegar. Hacia derecho, hasta allá derecho y ahí bajando. Claro, ¿no? Por ahí también se pueden dar cuenta que hay un patrón, ¿no? Si no necesariamente van por arriba o por abajo, ¿no? También podemos llegar así, ¿no? Y podemos aplicar un patrón que se repite. ¿Cuántas veces se repetirá ese patrón? 4 veces. Exacto, 4 veces, ¿no? ¿Cuál sería el código para poder llegar del pájaro al chanchito? Voy hacia arriba, derecha, hacia arriba, derecha, arriba, derecha, ¿no? Mi patrón sería arriba, derecha. Y ese mismo lo repito, ¿cuántas veces? 4, como dijo, ¿no? La profesora, exacto. Y puedo simplificar este código, ¿no? Tan largo que vemos aquí, este algoritmo, porque esto de acá ya es un algoritmo, y es un algoritmo con un conjunto de pasos en las que yo encontré un patrón y lo simplifico y simplemente lo repito 4 veces, ¿no? Exacto. Exacto. Y esa es una forma bien intuitiva, por decirlo así, para poder desarrollar el pensamiento computacional. Ahora, esta plataforma también te muestra, solo en cuestión de demostración, el análogo de lo que has hecho acá con bloques en texto. Esto es programación en texto. Esto mismo equivale a esto, solo que uno está en bloques y el otro está en texto. Igual ocurre con este repetir que hemos hecho, ¿no? También tiene su análogo en texto, ¿no? En programación en texto. Y así, esta plataforma te ofrece otro tipo de personajes, de
de instrucciones también, ¿no? Si se dan cuenta que hay otra instrucción donde dice sí en la flor, ¿no? Hay una condición por ahí, ¿no? También te ofrece algunos retos, ¿no? Algunos obstáculos también para que puedas seguir programando, ¿no? Aplicar otras funciones. Por ahí también hay un poquito de matemática, en lo que es ángulos también, ¿no? Cómo hacer que el artista, ¿no? Este niñito de acá pueda pasar por las 8 líneas, ¿no? Sin tener que pasarse, cómo dibujar un cuadrado también, qué instrucciones le das a este personaje para que dibuje un cuadrado también, un conjunto de instrucciones con bloques, y así, cuando uno programa o empieza en la programación, comienza a conocer estos No, conceptos, pero álcelo, bájelo. y vas, oh, hay alguien por ahí con el micrófono activado, ¿no? Y vas desarrollando tu algoritmo, ¿no? Usando bloques para programar. Bien, entonces, esa fue una forma de programar, lo decimos en línea, ¿no? Usamos una computadora, abrimos nuestra plataforma de Codeor, ¿no? La que les había mostrado, y comenzamos a programar por bloques. Ahora, no solo se puede programar usando una computadora, ¿no? También hay programación fuera de línea. Es decir, con unas actividades, ¿no? que han sido diseñadas para ciencia de la computación, desarrollas el pensamiento computacional sin necesidad de una computadora. O sea, estos niños que están aquí también están programando, pero están programando en modo offline o en modo fuera de línea. Hay diferentes actividades para hacer esto. Uno que es con el que siempre se comienza para poder entender esto de los algoritmos es la hoja cuadriculada, que me parece que Adriana les va a mostrar también cómo se hace esto. También sirve bastante para desarrollar las habilidades en cuanto a ciencia de la computación. Entonces, como les decía, desarrollamos pensamiento computacional, ¿no? Desarrollamos los 4 pilares, programamos, ¿no? Por bloques, o si ya sabes hacer un lenguaje de programación, también lo haces por un lenguaje de programación, y creas un sistema informático, ¿no? De esta forma, estás creando algo, ¿no? Estás ya sumergido en ciencia de la computación, aplicando lo que es el binomio que habíamos visto, ¿no? Inteligencia y velocidad. ¿Quién da la inteligencia? Nosotros. ¿Quién te da la velocidad? La computadora. Y así puedes crear, ¿no? A medida que vas avanzando en este rubro y vas aprendiendo a programar mucho más, ya puedes comenzar a entrar a otros campos de la ciencia de la computación. La inteligencia artificial, los chatbots, o por ahí algo de blockchain que se escucha bastante, ¿no? Hay un montón de tendencias tecnológicas que están dentro de ciencia de la computación. Y bueno, como les decía, somos docentes, ¿no? Nos encanta aprender y nos encanta transmitir lo que aprendemos, y qué mejor que enseñarles pues a nuestros estudiantes a desarrollar un pensamiento computacional. Además de desarrollar esos 4 pilares, también desarrollas, como les decía, otras habilidades: creatividad, trabajo en equipo, perseverancia. Es de verdad algo bien, bien productivo aprender a programar. Bien, espero que les haya gustado, espero que hayan podido Sí, porque captar bien lo que es ciencia de la computación, ¿no? ¿Por qué se llama ciencia? ¿Por qué no solo se llama computación? Pues porque no solo usas, ¿no? algo que ya existe, sino lo creas, ¿no? Desarrollas esa capacidad de crear tecnología. Por eso se llama ciencia de la computación. Muy bien, gracias por su atención, espero que les haya gustado y haya